Hola audiencia, como siempre, muy agradecida de estar acá con ustedes. Esto es Hoy Mortales para Mundo Arte. Hoy quiero contarles un poquito sobre finales de la década del 60, de varias bandas que incursionaron en el rock nacional, dejando una huella en el camino que conduciría al heavy metal argentino. También de algunos hechos sociales e históricos de relevancia que hacen al contexto en que los músicos venían forjando su expresión. En Argentina, a finales de la década del 60, varias bandas frecuentaban la escena del rock. Sanidam, La Joven Guardia, La Barra de Chocolate con Pajarito Saguri, Engranaje, en un principio con Papo en guitarra, Nace Almendra con Luis Alberto Spinetta. En el año 1967, una nueva banda tenía su amanecer. Se trataba de Match 4, que nacía de la mano de Ricardo Soulé y Willy Quiroga. El productor Jorge Álvarez le propone a Match 4 grabar 2 sencillos sugiriendo un cambio de nombre. Los músicos, inspirados por un texto judicial y la expresión Vox Populi, Vox Dei, que significa la voz del pueblo es la voz de Dios, deciden cambiar su nombre de Match 4 a Vox Dei. Vox Dei venía para perdurar en el tiempo, sembrando una semilla que brotaría como álbum. La Biblia, obra conceptual que basada en textos de la Biblia, logra convertirse en un jalón para la historia del rock nacional. Una parte de la obra, la que tiene que ver con Jesucristo, Cristo Nacimiento y Cristo Muerte y Resurrección, cuenta con una orquesta de 25 cuerdas entre violas, violines, chelos y bajos, también con flautas y un coro de 16 voces femeninas. Previo al lanzamiento de la Biblia, en el año 1968, en una fiesta organizada en la casa de Piri Lugones, se encuentran Jorge Álvarez con los adolescentes amigos del hijo de Piri, que no eran nada más y nada menos que Claudio Gavis, Alejandro Medina y Javier Martínez. Antes de contarles sobre la magia de este encuentro, necesito hacer un apartado sobre quién fue la anfitriona de esa noche. Piri Lugones, escritora y editora, quien se presentaba como nieta del poeta por su abuelo, el famoso poeta Leopoldo Lugones, e hija del torturador, refiriéndose a su padre, también llamado Leopoldo Lugones, conocido como el inventor de la picana eléctrica. Piri, con una ideología completamente diferente a la de su padre, militó en la izquierda política, siendo considerada subversiva y luego desaparecida por el gobierno dictador y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que engendró el horror en nuestro país en la década del 70 y principio de los 80. Después de hacer este apartado y volviendo al encuentro en este evento, Jorge Álvarez, el mismo Jorge Álvarez que produciría la Biblia y que años antes había editado el libro de Quino Mafalda, en un cuarto de la casa donde se realizaba la fiesta, escucha al trío de amigos que hacen sonar el tema Avellaneda Blues. Es ahí donde Jorge Álvarez, productor del sello Mandioca, decide grabar a la banda, que en ese momento se llamaba Ricota, pero cambia rápidamente su nombre a Manal. En el año 1969 se estrena una película que narra los inicios del rock en Argentina, Tiro de Gracia, en la cual, además de contar con la actuación de Javier Martínez, se luce la banda sonora compuesta por Gavis, Martínez y Medina. Parte de la sonorización del film son improvisaciones entre los músicos durante la grabación. Manal es considerada la primera banda en componer blues en castellano. En estos tiempos, las mujeres también eran parte de este movimiento del rock. Una de ellas era Gabriela Parodi, cantante y guitarrista que se hacía llamar tan solo Gabriela. Influenciada por los Beatles, Bob Dylan y Led Zeppelin, entre otros, saca su primer disco, que fue el primer disco solista de rock hecho por una mujer en Argentina. También se lucieron Las Traviesas, una banda de rock formada por 4 chicas, y Las Satánicas. Las Satánicas fue una banda de rock psicodélico formado por 6 mujeres de origen checoslovaco que llegaron a Argentina en 1968. Eran grandes instrumentistas y cantaron en muchos idiomas. Participaron en el Festival Pin-Up de 1970, donde compartieron escenarios con bandas como Almendra, Vox Dei y Manal. Son muchas las bandas que se hicieron escuchar a finales de la década del 60. Entre ellas, Arcoiris, con Gustavo Santolaya en guitarra y voz, o Los Náufragos, con su primer single compuesto por Tanguito. También Sui Generis junto a Charly García y Nito Mestre. Pero, en estos tiempos en donde el rock nacional se iba gestando, nuestro país se encontraba en un momento de gran inestabilidad social y política, gobernada por Onganía y la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Argentina. Llega el año 1969. El 29 de mayo, obreros y estudiantes se sublevan en la ciudad de Córdoba. Estalla el Cordobazo. Onganía respiraba el ocaso de su presidencia. Mientras tanto, fuera de nuestras fronteras y atravesando la atmósfera planetaria, el 16 de julio de 1969, un suceso conmueve al mundo entero. La misión Apolo 11 envía la quinta nave tripulada al espacio, que, con Collins, de 38 años, como piloto de módulo de mando, realizó su alunizaje el 20 de julio de ese mismo año. Al día siguiente, el 21 de julio, Armstrong, de 38 años, y Aldrin, de 39, se convierten en los primeros en caminar sobre la superficie lunar. Cuando el módulo Eagle alunizó en el Mar de la Tranquilidad, las imágenes en vivo se siguieron en televisión por unas 600 millones de personas.
El 24 de julio, los 3 astronautas lograron un perfecto amerizaje en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin a la misión. Tardaron tan solo 8 días para ir, pisar y volver de la Luna. Por este hecho, el alunizaje del 20 de julio, un argentino, mediante 1000 cartas que envió a 100 países, logró que este día, el 20 de julio, se convierta en el Día Internacional del Amigo, fundamentando que todo el planeta estaba pendiente de los 3 astronautas, y dijo: fuimos sus amigos y ellos amigos del universo. En Argentina, nuevas bandas iban aportando a la historia del rock. Corría el año 1969. Se realiza el Festival Pin-Up, organizado por la revista que había salido el año anterior al mercado con el mismo nombre. En este festival, muchas bandas pisaron el escenario, entre ellas Maná, Los Gatos, Box Day, Los Mentales, La Cofradía de la Flor Solar, Lengua Negra. Lengua Negra fue una banda integrada por David Lebón y la cantante Diana Bifulco, una gran voz que la llevó a ser rotulada como la Janis Joplin del Río de la Plata. Este festival se constituyó como el primer festival masivo de bandas al aire libre. Fue una mezcla entre concursos de grupos emergentes con actuaciones de bandas que ya venían haciendo trayectoria. Terminan los 60, dando lugar a una nueva década en el que el rock pesado y el metal comienzan a decir presente en nuestro país. Es imposible nombrar todas las bandas que existieron en la época, pero espero poder transmitirles un poco del sentimiento y la resistencia que desde un principio se convirtieron en motores de este movimiento. El rock puede considerarse como la antesala del heavy metal argentino. Me quiero despedir de los años 60 con esta banda que fue premiada en el Festival Pin-Up 1969 como banda revelación. Orions Beethoven, formada en el año 1968, fusionó el rock con la música clásica. Su posterior disco, Super Ángel, generó muy buenas críticas con un estilo rock sinfónico y los buenos arreglos musicales. Una década después, la banda corta su nombre a Orions. Orions Beethoven no solo refleja toda la psicodelia de la época, sino que también es precursora de varios géneros en el país. Una verdadera revolución musical para cerrar los 60. Sus temas son muy extensos, por lo que esto es un fragmento, más precisamente un movimiento, llamado Nirmanakaya, considerado uno de los 3 movimientos que integran el tema Super Ángel del disco homónimo Super Ángel, publicado en el año 1973. Orions Beethoven, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Esto fue Hoy Mortales para Mundo Arte para vos.